Hola, la pregunta de hoy va a ser, ¿cómo superar la muerte de un ser querido? Es un tema bastante delicado. eh, Obviamente no existe una fórmula general o específica para poder superar este tipo de situaciones, pero em, creo que siempre hay em, ciertas cosas que podemos hacer para tratar de superar el dolor que nos causa este tipo de situaciones. Obviamente, creo en lo personal que es algo que el tiempo ayuda a sanar, pero independientemente de eso, no significa que olvidemos o dejemos de pensar en estas personas. Eh, pero existen ciertas situaciones en las que nos puede afectar de formas más específicas o de formas mm, más em, problemáticas para nosotros, por decirlo de alguna forma. En mi caso personal, eh, sufrí algo similar y tuve un momento de depresión diagnosticada, pero afortunadamente, eh, en parte gracias al tarot y al que uno quiera salir eh, y superarse y superar este momento, eh, se puede lograr. Pero hay ciertas situaciones en las que eh, son momentos mucho más difíciles de superar o si nos quedamos con en el sufrimiento, en la tristeza, son sentimientos que son buenos y tienen que llegar por ciertos momentos y por ciertas etapas, pero no podemos vivir en esos estados. Entonces, esperemos que si alguien está sufriendo esta situación, de alguna u otra forma poder ayudarle. Y vamos a hacer una tirada para que el tarot nos dé algunas herramientas que podamos utilizar para eh, aminorar nuestro dolor. Pero como repito, mm, no es algo que pueda desaparecer, no es una gripa em, que tenemos por un tiempo y eventualmente se va a ir. Sí es una situación muy complicada, pero em, se puede ir aminorando nuestro dolor y podemos em, lo que buscamos es tratar de que ese dolor no se convierta incluso en algún tipo de eh, enfermedad crónica o alguna situación de salud de más gravedad. Vamos a sacar primero tres cartas que nos ayuden, em, que nos den herramientas para poder superar un momento de este tipo. Y para que fluya la tirada, como en otras ocasiones, voy a utilizar un nombre al azar que nos ayude para que fluya esta tirada. En esta ocasión vamos a utilizar el nombre de Carlos. Eh, Carlos sufre una situación similar en la que ha fallecido alguna persona cercana a él. En este caso puede ser desde un amigo, una pareja, un familiar, un padre, eh, cualquier persona que esté sufriendo esta situación.
espero le pueda ayudar esta tirada. Ok. Carlos en este momento eh, pues como podemos ver en la cara de esta carta es la papisa. Em, es un momento en el que entra pues en shock, en que mm, parece que lo que estamos viviendo no es parte de nuestra realidad, que es un sueño o que es un punto en el que, en el limbo, en donde realmente no estamos en el presente, no estamos conscientes de nuestras acciones, en dónde estamos o lo que estamos haciendo. Eh, de alguna forma es una situación tan impactante que por ciertos momentos nos vamos, parecemos zombies. Eh, y de alguna forma siempre se recurre un poco a la religión o a la espiritualidad, independientemente de lo que pensemos eh, y cómo tomemos la situación, podemos culpar a seres divinos por lo que acaba de pasar, podemos culpar a la propia persona por no estar con nosotros. em, o podemos refugiarnos en la religión o en la espiritualidad tratando de alguna u otra forma, tratar de ayudarnos a aceptar la situación que estamos viviendo. Pero a fin de cuentas, creo que es un momento en el que uno pierde un poco el rumbo espiritual, donde estamos tan desconectados no solo del mundo, sino de nosotros mismos. Por eso es que es un momento tan vulnerable y en donde al mismo tiempo sentimos tantas emociones, pero de alguna forma es como si no sintiéramos nada. Es un limbo entre, entre los sentimientos y entre el vacío. Es como ser un zombie. Eh, como hemos visto en películas, son personas que solo caminan, pero realmente no están vivas. Entonces, es un momento muy de mucha crisis, tanto em, al exterior, pero realmente es al interior, donde no sabemos ni siquiera en dónde estamos, ni no tenemos en cuenta el tiempo, ni el momento en el que estamos. El 10 de espadas, igual, independientemente de los sentimientos o no, parece que llega un momento de crisis en la cabeza, en nuestros pensamientos. Es un momento en el que se nos juntan muchísimas cosas al mismo tiempo. Si, mm, si por algún motivo eh, a Carlos le toca ser la persona que tenga que hacer trámites, tomar decisiones, hablarle a personas, porque no solo es el momento tanto para los familiares cercanos, sino eh, independientemente de la familia o la persona que ya no esté con nosotros en cuestión, em, es todo el procedimiento que hay que hacer, tanto legalmente, socialmente, espiritualmente, religiosamente. eh, Son muchísima responsabilidad. Es algo muy abrumador
y nuestra cabeza en algún punto trabaja como eso, como zombie. Tiene, lo que tiene que hacer, las decisiones que tiene que tomar, probablemente no, o no está pensando tanto en el momento, o está pensando demasiado en lo que hubiera querido la persona que ya no está con nosotros. Y entonces se vuelve un cúmulo de pensamientos hacia el interior, hacia el exterior. eh, Empezamos a pensar en otros amigos, en otros familiares, en las personas cercanas a quien ya no está. Se vuelve algo muy, muy abrumador. Es un momento donde Carlos eh, no quisiera estar, no quisiera estar en ese momento, pero afortunada o desafortunadamente, creo que toda esta situación es algo que tiene que vivir eh, para, como decimos en México, para que le caiga el 20, para que reaccione, para que se dé cuenta que la situación no es un sueño, no es una ilusión, sino desafortunadamente es algo que se está viviendo, que eventualmente va a superar y eventualmente todo se va a arreglar, pero en ese momento creemos que no es así o ni siquiera estamos conscientes de eso. Es un cúmulo de emociones, de pensamiento y de acciones que nos dejan en ese limbo entre los sentimientos, los pensamientos, el vacío y los sentimientos y lo que queremos hacer. Em, Aquí, en un poco en retrospectiva, algo me le quieren decir a Carlos para completar esta situación. Obviamente, independientemente de las edades o del tiempo que estemos con nuestro familiar o con las personas cercanas a nosotros, eh, si nos afecta es no tanto por el tiempo que estemos o no con ellos, sino por lo que significó para nosotros, los momentos que han significado para nosotros. Eh, en este caso, parece que Carlos eh, en su caso particular, parece que el fallecimiento fue de alguno de sus padres. Entonces, todo, eh, todas las personas que nos dejan en algún punto tienen una huella en nosotros, pero las personas que son más cercanas, obviamente, tienen un peso más, tanto en el tiempo como en nuestro corazón y en nuestros sentimientos. Y en este caso, parece ser que tiene que ver más con un círculo cercano, con nuestros familiares. Eh, Creo que de alguna forma lo que nos quiere decir un poco en la carta es que sí existe ese limbo en donde parece que no estamos, esa crisis, tanto en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en, em, en nuestros sentimientos.
Y existe una conexión entre Carlos y la persona que falleció. Muchas veces buscamos continuar esa conexión con la persona que ya no está. Y entonces, em, no sé si le gustaba cierto color, buscamos que de ahora en adelante también sea nuestro color favorito, o si era, si le gustaba alguna comida en específico, tratamos de hacer esa comida, o nos ponemos sentimentales cuando em, llegamos a ver o a saber de alguien que está preparando la misma comida. Buscamos conexiones para poder seguir teniendo con esta persona que ya no está en el plano físico, pero de alguna forma eh, es que no necesitamos eh, esas conexiones, porque no importa que ya no esté, siempre va a ser, en este caso, nuestro padre o nuestra madre. No se puede romper ese vínculo con nada. La única forma en que se pudiera romper es que nosotros olvidemos a esta persona. Pero en esta situación, debido a lo que estamos sufriendo, eh, no vamos a olvidar a esta persona. La vamos a mantener en el recuerdo, y no va a ser no necesitamos tener cosas materiales que nos recuerden a esta persona. No necesitamos continuar con las creencias que tenía esta persona. Esta persona tuvo esas creencias por lo que vivió, por decisión propia. Lo que tenemos nosotros, lo que somos nosotros, es diferente a esta persona. La forma para homenajear esta memoria sencillamente es no olvidando a la persona. Ese vínculo va más allá de los gustos, los pensamientos, de las acciones. Este vínculo es de energía, incluso va más allá de lo corpóreo, es algo metafísico. Entonces, muchas veces lo que ocurre es de que nos obsesionamos con aspectos físicos, con ideas o con creencias, para seguir homenajeando a la persona. A lo mejor, eh, ya sea que no quiera ir a un parque de diversiones, por ejemplo, o que cuando vaya a este parque, me la pase mal y esté llorando. A lo mejor ir a un restaurante eh, que realmente no me gustaba, pero quiero ir por esta persona, o, perdón, o a lo mejor ya no quiero ir a este restaurante a pesar de que me gusta mucho, pero para no recordar, para no tener recuerdos y estar triste, em, o incluso obsesionándome, independientemente de la religión que profesemos, obsesionándome porque era una persona muy católica, y entonces me voy a obsesionar em, tratando de entender o saber más sobre la religión o sobre los textos sagrados de esta religión, e incluso aprendérmelos de memoria nada más para tratar de homenajear a esta persona. Entonces llega ese momento en el que nos estamos obsesionando con cosas que realmente no tenían que ver con la persona. Eh, Estamos tratando de imitar a esa persona, pero esa persona ya no está con nosotros. Lo que necesitamos es abrazar lo que somos nosotros, vivir nuestra propia vida, porque nosotros somos los que nos quedamos. Y nuestra responsabilidad es con nosotros mismos, no con las personas que no están. Esto no significa que los estemos abandonando de cierta forma. En México tenemos muchas tradiciones que honran a nuestros muertos y a nuestros antepasados. Y creo que muchas veces mm,
nos podemos obsesionar con este culto, con este homenaje, eh, y lo transformamos en algo que realmente nos puede hacer daño a nosotros mismos. A lo que me refiero es que para recordar y honrar a las personas que ya no están con nosotros, no es necesario imitar su vida, sus costumbres y obsesionarnos con encontrar una respuesta. La respuesta está en nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es seguir adelante eh, con nuestras decisiones, eh, eh, por nosotros mismos y para nosotros mismos. El vínculo que existe, eh, nosotros lo conocemos y nosotros lo sentimos. Tampoco necesitamos demostrarle a los demás si queríamos o cuánto queríamos a la persona que ya no está. Es algo que no se puede medir, es algo que no se puede demostrar, es algo que solo nosotros sentimos y no debemos obsesionarnos con continuar tradiciones que tal vez no estábamos de acuerdo solo por el hecho de no olvidar a la persona. Lo que debemos de hacer es seguir con nuestra vida. Si nuestra vida cambia, porque eso va a pasar, que sea bajo nuestras reglas y nuestras condiciones, porque eventualmente nos puede afectar en el futuro. Aquí creo que el consejo que da el tarot es precisamente eso, es de renacer. Em, si la persona ya no está con nosotros, eh, de alguna forma tenemos que renacer en nosotros mismos. No es que no me importe la persona que ya no esté con nosotros, no es que a Carlos no le importe esa persona, no es que Carlos no haya querido a esa persona, no es que Carlos no haya dejado de preocuparse por esa persona, pero Carlos es el que sigue vivo, Carlos es el que quiere seguir viviendo, quiere seguir teniendo una vida, quiere avanzar, quiere hacer cosas nuevas y no por eso va a dejar de existir un vínculo con la persona que ya no está. Eh, no por eso va a dejar de quererla. Y es más, solo él sabe qué tanto quiere o no a quien ya no está. Muchas veces, incluso em, cuando no se era cercano a esta persona durante mucho tiempo y al momento en que ya no está, eh, demuestra mucho dolor por esta situación. Y en muchas ocasiones se juzga porque no estuvo en las últimas etapas o no estuvo durante mucho tiempo y realmente no sabemos. Tanto existe la probabilidad de que solo esté fingiendo eh, un sentimiento para no verse mal, como haya tenido un problema por el cual no pudo acercarse en los últimos momentos a la persona que ya no está y ahora siente mucho dolor por arrepentirse y no haber tomado la decisión de acercarse por diferentes cuestiones. Todos podemos juzgar hacia afuera eh, qué tanto sufrió, qué tanto está sufriendo, qué tanto quiere a la persona, qué tanto no quiere a la persona, qué tanto odiaba a la persona, qué tanto amaba a la persona, pero realmente cada uno sabe, el único que sabe es cada persona individualmente. Podemos imaginarnos, pero en el fondo no podemos saber realmente qué es lo que está pasando en la cabeza y en el corazón de todas las personas que están alrededor. Por eso debemos de olvidarnos un poco de todo eso y centrarnos en nosotros mismos, en nuestro dolor y en cómo superarlo, porque
Si no lo superamos o no lo queremos superar, podemos entrar en un lugar muy oscuro del que nos va a costar cada vez más trabajo salir. Creo que el consejo que nos está diciendo las cartas es de que tenemos que soltar. Tenemos que, para poder avanzar, tenemos que soltar. em, eh, Tenemos que soltar lo que no nos sirve, lo que no necesitamos o lo que no queremos o lo que realmente no quisimos. eh, a lo que me refiero es de que no tenemos que empezar a replicar las acciones, los pensamientos eh, de la persona que ya no está con nosotros para honrarla. Eh, lo que debemos de hacer es solo mantener a esta persona en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, pero continuar con lo que somos nosotros, con lo que queremos nosotros, con los conceptos que nosotros somos y en los que creemos. A lo mejor, si una persona es atea y la persona que falleció era muy religiosa, eh, al momento de fallecer vamos a querer convertirnos en una persona muy religiosa solo por honrar a la persona, pero la realidad es algo en lo que no creemos, no deseamos realmente y eventualmente eso nos va a contaminar y nos va a hacer eh, daño con el tiempo porque es algo que no queremos, sino solo lo estamos haciendo para seguir honrando a la persona que ya no está, pero eso nos va a hacer daño a nosotros. Lo que debemos de hacer es, si esta persona era atea, seguir con estos ideales, si es que así lo decidimos, y no hay necesidad de cambiar o de emular a la persona que ya no está. Precisamente por algo ya no está, porque incluso las personas que nos dejan siempre nos dejan un aprendizaje, incluso años después de que nos dejaron, nos siguen dejando aprendizajes. Y entonces también de la muerte eh, aprendemos y aprendemos de las personas que ya no están con nosotros. Siempre nos van a dejar un aprendizaje, tanto cómo hacer las cosas como no hacer las cosas, cómo no se deben de hacer las cosas. Eh, a veces no estamos de acuerdo con lo que hacían las personas, eh, o a veces admirábamos a las personas, pero siempre vamos a aprender algo de las personas que ya no están con nosotros. Y parte de ese aprendizaje eh, es que nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos, no, no querer emular la vida que ya no está, sino necesitamos de alguna forma renacer y abrazarnos a nosotros mismos y a lo que somos para salir de esta situación eh, de dolor y de pena en donde estamos. Obviamente van a haber momentos, periodos de tristeza y de dolor que son normales. Eh, lo que no es normal es de que este periodo se extienda a lo largo de toda nuestra vida, porque eh, si así lo decidimos, vamos a ser personas muertas en vida, que solo van a vivir por vivir y esa vida tampoco va a ser eh, no va a ser buena para nosotros porque eh, realmente no vamos a estar viviendo, sino vamos a estar actuando por actuar o hacer las cosas por hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer es centrarnos después de un periodo de luto o de superar nuestro duelo y nuestro sufrimiento.
apoyarnos de personas que están a nuestro alrededor, apoyarnos de terapeutas, de psicólogos, hacer lo necesario de tanatólogos, hacer lo necesario para salir de esta situación. Si es que así nosotros si nos sentimos muy mal, buscar ayuda para poder salir adelante. Pero la única persona que puede salir de esta situación es uno mismo. Cada persona que vive esta situación, solo ella puede salir de esta situación en el momento en que lo decida. Después de un eh, periodo de luto, lo importante es empezar a retomar eh, nuestra propia vida. En este caso, hablando de Carlos, después de vivir su luto, si piensa que necesita algún tipo de ayuda externa, buscarla, y después de eso tiene que empezar a vivir su propia vida. No porque viva su propia vida va a dejar de rendir culto o homenaje a quien ya no está. Creo que la forma en la que podemos seguir mm, recordando a las personas y de alguna forma em, haciéndolas sentir orgullosas es seguir con nuestra vida bajo nuestras creencias, bajo nuestros conceptos, y soltar lo que no queremos, lo que no necesitamos, incluso si son pensamientos o comportamientos de quien ya no está. Si no estuvimos de acuerdo en vida, eh, ahora que ya no está, también dejarlos y soltarlos, porque realmente nunca estuvimos de acuerdo con estos pensamientos o estos conceptos. Entonces, eh, si hay cosas con las que no estuvimos de acuerdo, hay que soltarlas, hay que dejarlas ir. Em, es muy común que se hablen eh, siempre cosas bonitas o favorables de quienes ya no están, pero obviamente como seres humanos no somos perfectos, obviamente cometimos errores. Obviamente tuvimos y hemos tenido comportamientos a lo mejor violentos, tóxicos, complicados, etcétera. Lo que debemos de hacer es aprender de lo bueno y también hay que aprender de lo malo. Y todo con base en lo que nosotros queremos conservar y en lo que queremos soltar. Entonces, al final, eh, también algo muy importante es que siempre debemos continuar, no obsesionarnos porque si ahora la persona ya no está, no vamos a poder seguir. Nuestra forma de honrar la memoria de estas personas es seguir y continuar con lo que nos dejó la persona, tanto en aprendizaje, en pensamiento, en sentimientos. Todo eso siempre va a estar con nosotros. No es necesario llevar su foto colgando de nuestro pecho, no es necesario convertirnos en su religión, no es necesario comer lo que siempre comía, lo que le gustaba, o dejar de comer, dejar de hacer, porque nos va a traer malos recuerdos. Si son cosas que nos gustan, o que queremos hacer, continuar haciéndolas. Y si son cosas con las que no estamos de acuerdo o ya no queremos hacer, dejar de hacerlas, porque eh, los que se quedan son los que tenemos que continuar y los que tenemos que seguir aprendiendo, tanto de el día con día como el aprendizaje que nos dejaron estas personas. La mejor forma de rendirles homenaje y demostrarles que las queremos y las quisimos es querernos a nosotros mismos a pesar de las dificultades, tomar decisiones por nosotros mismos a pesar de las diferentes situaciones que encontremos, y seguir adelante, seguir aprendiendo bajo nuestros términos, nuestras decisiones,
nuestros gustos y nuestros conceptos. Espero que de alguna forma, si en algo te puede servir o te ayuda esta tirada, agradecería que le dieras manita arriba. Y si crees que a alguien le puede servir, te agradecería que se lo compartieras. Muchas gracias.